¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a esto que es Zona de Servicio. Me da muchísimo gusto que podemos comenzar el inicio de semana, ustedes, nuestros invitados y por supuesto aquí que mi único lugar que yo así lo tomo es que soy ese vínculo entre los que nos están escuchando, también los que nos están viendo a través de @Zona 3 Noticias. Estamos completamente en vivo, pero sobre todo vamos a tener hoy un programa muy nutritivo, pero también con temas muy diferentes. En el primero, y bueno, agradecer a quien hace posible este programa, Rocío González, en la producción y en redes sociales, a Magda Ibarra, que ahora está en los controles, pero por supuesto a todos ustedes que, como ya bien les comenté, estamos iniciando esta semana, este lunes, y bueno, sin más preámbulo del tema, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al doctor José de Jesús Vázquez Pérez, coordinador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias Laura, a tus órdenes. Aquí estamos con el placer de acompañar y tratar de contribuir en la medida que se pueda a dudas o sugerencias que puedan tener en el tema. Y sobre todo, doctor, porque, a ver, este hospital, usted me comentaba que ya tiene a lo largo de todo este año a cargo de ser su coordinador, pero es bien importante porque, a ver, las mascotas, y le llamo mascotas no solamente a los que tenemos en mente solamente como mascotas, que son perros y gatos, y, a ver, mascotas pueden ser muchísimas, yo lo llamo, y más porque bueno, no sé si, es que luego es bien sensible ese tema, doctor. Sí. No sé si llamarme mamá perruna, o porque luego dicen que no es bueno maternar. Ya lo hablaremos ahorita y vamos a tratar de aprovechar muchísimo este tiempo porque tenemos otro invitado, pero sobre todo, doctor, yo la verdad es que creo que el amor que se le puede tener a un animal es de los más puros y más porque nos comunicamos a través de los ojos, Sí. de los ojos del animal, y esa conexión que tenemos con los animales a través de la mirada. Tú sabes y tú conoces, en mi caso, a mi mascota, yo sé qué es lo que siente, ¿no? Entonces es una conexión. Me imagino que en esa conexión tienes que, a través de este hospital que ven tantos casos, me imagino, pero me gustaría, doctor, que si me entiende lo que estoy tratando Sí, de decir, ¿no? definitivo. Hay entre líneas lo que estoy diciendo. Sí, mira, buen punto. Te comentaba antes de salir al aire que hoy en día nos da mucho gusto que nosotros le llamamos propietario o tutor de una mascota, porque hay personas que van pero no se van a quedar con ellos, fungen como casa puente y posterior que esté en un estado de salud aceptable, se va a su nuevo hogar o casa permanente. Y es importante señalar que hemos tenido un aumento en el trabajo en lo que refiere a las mascotas, no así en otras especies, que será otro tema para ver ocupación del médico veterinario. Pero también la exigencia cada día es mayor por parte de este propietario o tutor. Mucho. Te comentaba que hay ocasiones en que el paciente o mascota se tiene que quedar en la clínica o hospital y todavía ni bien lo recibimos, ya nos están marcando que mandemos una foto, un video, lo cual suele ser, es agradable, pero llega a veces sí A ser invasivo. invasivo y no te deja tener una dinámica propiamente clínica hospitalaria. Y la expresión de la que tú hablas, nosotros llamamos expresión corporal o etología clínica, es prácticamente eso, ese lenguaje donde tutor o propietario, mascota y médico veterinario interactuamos. Esto es expresiones de no dolor, de satisfacción, de plenitud, para poder coincidir si la terapéutica, en este caso sobre alguna enfermedad o patología, es la adecuada. Sí, yo creo que el amor que se le puede tener a una mascota, a un animal, sobrepasa muchísimo porque son seres que dependen absolutamente de nosotros, ¿no? Es decir, no hablan, pero a veces nada más eso les falta hacer, ¿no? Porque Exacto. se comunican de manera
muy específica, ¿no? En este hospital veterinario del CUTBA, doctor, es bien importante que sepamos que ofrecen servicios, Sí. sobre todo para que las personas puedan llevar a sus mascotas o puedan llevar a sus animales. De hecho, estaba leyendo el comunicado de la UDG, que ahora se ha visto un tratamiento de mascotas exóticas. Sí. Y me gustaría que, en primer lugar, doctor, ¿qué servicios Ok. ofrecen? Sí, bien. Los servicios que tenemos prácticamente es lo que llamamos consulta externa, consulta de emergencia, cirugía, le llamamos nosotros cuadros de medicina preventiva, lo que viene siendo vacunas y desparasitaciones, rayos X e imagen, ya estamos haciendo rayos X digitalizados, entre otros servicios. Definitivo que todavía nos queda un poquito grande el término hospital, porque hospital se refiere a un A que se queden ahí, establecimiento ¿no? que se quedan ahí y tiene servicio 24/7. No lo tenemos. Estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estoy en proceso de... Es una dinámica a veces no tan sencillo como uno quisiera en lo particular, porque pues es todo un movedero de personal académico, guardias nocturnas, algo que implica un poco más allá, que debe justificar para dar dicho servicio 24 horas. Pero básicamente los servicios que menciono con anterioridad son los que ofrecemos hoy en día. ¿Y tienen algún costo, Sí, doctor? mira, por ejemplo, la consulta, en una entrevista anterior me equivoqué, dije 50 pesos, pero vale 70. Ah, ok. La revisión, 50 pesos. Ujú. Esto es, se da una o dos revisiones por el precio de la consulta y si se excede en revisiones, bueno, posterior son 50 pesos por revisión. Tenemos consultas de emergencia donde tenemos que hacer un poquito a un lado las citas y disponer de personal. Esas las cobramos en 100 pesos. Las vacunas tienen un costo variable, oscilando desde 210 hasta 350. Y la de rabia, que es gratuita. Tenemos esa campaña de vacuna antirrábica gratuita permanente. En ocasiones se nos termina y nos tarda poquito el ¿En llegar? sector salud en llegar, pero siempre esa es gratuita. Y las cirugías varía el precio, dependiendo, cirugías preventivas, no invasivas, oscilan desde 900 a 1200 y ya cirugías de especialidad que pueden llegar hasta 4500, 5000 algunas, Y dependiendo. que al final de cuentas estoy segura, doctor, que se pagan. O sea, Sí, esas creo que no ni siquiera te lo piensas cuando es así es. necesario para el animal y para que tenga salud. Doctor, en días pasados, bueno, en días pasados, en meses pasados tuvimos un incremento en el calor Sí, bastante. muy, muy, muy fuerte. Y miren que yo soy team calor, pero esto no lo veíamos venir, la verdad. ¿De qué manera afectó a las mascotas también el calor? ¿Cómo afecta? Digo, ya estamos saliendo del calor, entramos a otra temporada del clima, pero mencionan que va a venir todavía más, que solo es el inicio de este calor, que va a venir todavía un poco más fuerte, bueno, más fuerte como lo vivimos, ¿no? Definitivo. ¿Qué pasó con las mascotas? Bastantes cambios, mira. Por ejemplo, es bueno explicar y o entender que una mascota, al igual que nosotros, mamíferos, entre más calor, de repente menos ingesta de alimento, Ah, más ok. líquidos. Entonces, motivos de consulta tales como mi mascotita no quiere comer o come menos. Pero luego viene otro tema bien interesante, porque preguntamos, ¿realmente lleva esos 2, 3 días de no comer que usted me menciona? Y me dice, no, bueno, como vi que no comía, le di jamoncito, pollito, cositas de estas, y entonces ya se vuelve un tema de apetito selectivo. Porque él sabe, la mascota sabe que la croquetita no, y hay otra cosa después, y ya ahí nos tenemos que más bien educar o informar al propietario o tutor. Pero una es bajo o déficit en la ingesta de alimento. Hay perritos con características diferentes en cuanto a tipo de hociquito refiere, le llamamos braquicéfalos a los chatitos, muy susceptibles y un índice alto de compromiso o golpe de calor llegando a la muerte. Ok. Eso definitivo. Y otras alteraciones tales como deshidrataciones. Esto es, si yo antes le dejaba su vasijito de agua, sigo sin contemplar que hay un incremento en la temperatura y no
me ocupo o procuro estar manteniendo esa agua libre acceso de manera permanente o continua. Ujú. Y algunas otras enfermedades digestivas, definitivo, el alimento o lo que puede acceder una mascota tiene menos caducidad de calidad, esto es echándose a perder croquetitas o algún otro, y alteraciones digestivas. Básicamente eso es lo que vemos en esas temporadas. Algo importante es, que es un poquito lo que yo más hago, el aspecto quirúrgico. Para nosotros, antes, durante y después, un paciente de cirugía debe estar lo más equilibrado o estable posible. Entonces, la hipotermia o la baja de temperatura, la hipotermia, hipertermia o aumento de temperatura, sí logra complicar un poquito los tiempos de anestesia y cirugía de un paciente. Entonces, cuando pedimos que llegue una mascota a X hora a una clínica o hospital para ser sometido a cirugía, es o debe ser entendible que es que pase un rato previo, se evalúe, se tomen constantes y posterior se haga dicho manejo. Pero el impacto definitivo sí, igual que nosotros. Ellos tienen un poder de adaptabilidad mayor que nosotros, pero sí logra impactar en estos aspectos antes mencionados. Entonces hay que tenerlo considerable, sobre todo por el tema en que el próximo año, digo, ya estamos saliendo de las fuertes temperaturas que tuvimos, pero a ver, esto dicen que es el inicio de las temperaturas calurosas que vamos a tener en los próximos años y a veces solamente nos enfocamos pues en nosotros, pero también a los que tenemos encargado, a los que somos tutores de animales, hay que tener en cuenta que ellos también sienten sobre todo el calor y ¿cómo se les llama Cojinetes, a los cojinetes? A ver, no sacarlos en horas pico de calor porque pues se dañan, por supuesto, se queman. Sí. Entonces, pues nos vamos al primer corte. Todavía nos queda otro bloque con el doctor y vamos a tratar de aprovechar muchísimo toda la información, sobre todo las mascotas consideradas como exóticas. Me llama mucho la atención ese tema, así que vamos rapidísimo al corte y regresamos. Y sí, la verdad que agradable plática estoy teniendo porque ustedes que me están escuchando y que tienen una mascota en su casa, no lo digo nada más de perros, gatos, cualquier tipo de animal que lo tengan en casa, sabemos el amor que les tenemos a esos seres que digo, ya voy yo aquí llorando, no puede ser, pero de verdad que te llenan un espacio de tu alma. Dicen que si nunca has amado a una mascota, una parte de tu corazón permanece dormida. Entonces yo confirmo eso, lo puedo confirmar. Pero bueno, ya dejando un poco de lado los sentimentalismos, estaba leyendo, doctor, sobre las mascotas consideradas como exóticas y seguramente yo lo pensé, yo me imagino un tigre, me imagino una serpiente, un cocodrilo, que a ver, hay personas que sí los tienen, ¿no? Pero ahora, hablando con el doctor, me está hablando de otra cosa totalmente distinta, que yo los puedo ver y no los considero exóticos. ¿De qué tipo de mascotas son, doctor? Mira, como te comentaba Laura, el hablar de exótico puede confundir. Nosotros los veterinarios tenemos conceptos tales como mascotas no convencionales, mascotas exóticas o animales exóticos, que valdría la pena que el público entendiera esto, ¿no? Te ponía un ejemplo, que hay razas bien definidas, como hoy en día, no sé, uno que tiene auge es el bulldog francés, el chaparrito chatito, y hay quien dice es un bulldog francés exótico, un bully exótico, un boxer exótico. O sea, son razas ya definidas con características diferentes a un estándar. Y ya se le llama exótico. Exótico. Habrá quien diga mascota exótica y pueda quedar a un cocodrilo, una serpiente, un tigre, un león. Mascota no convencional, hámster, cuyo, conejo, algún ave, cositas de este tipo. Entonces sí valdría la pena que quedara claro el concepto exótico que se puede aplicar, dependerá la región o el país o el momento o la especie de la que estemos hablando. ¿Y qué tipo de, o sea, ha habido un incremento en la adquisición de este tipo de mascotas? ¿Qué tiempo viven? Porque yo le platicaba la experiencia de mi sobrino que tenía un cuyo, se perdió el cuyo en la casa, obviamente pues activamos una búsqueda intensiva de las pistas que iba dejando el cuyo porque se escapó y lo encontramos, efectivamente, él hizo su propio hogar, en nuestro hogar hizo un propio hogar y a los días se murió.
Muy Sí. triste mi sobrino, doctor. Sí, ya me imagino, eso vale la pena explicarlo y que se asesore, en este caso, el tutor o propietario que adquiere un tipo de mascotas de estas en cuanto a promedio de vida. Quedándonos claro que en este caso el cuyo, pues no sé, 2, 3 años, ya estamos hablando de un cuyo adulto o geriatra, propenso a qué enfermedades y qué es lo que puede pasar. Porque definitivo, tocábamos el tema cuando se va o se muere una mascota, el impacto que podemos tener como propietario o tutor. Entonces sí vale la pena que cuando se adquiere una mascota pida una información. Sobre todo, muchas de las enfermedades se previenen de manera con la dieta. Hay mucho efecto de antropomorfismo, que es esto, de repente las personas creen o piensan que lo que yo como o me sabe bueno, le sabe bueno y puede comer la Sí, mascota. sí, sí pasa, doctor. Entonces, eso, claro, nos debe quedar claro que un 70 a 80% de las mascotas convencionales o pequeñas especies, perros y gatos, básicamente cursan con un grado de obesidad, porque nuestra relación es, si está gordito es feliz, ¿O o, está si, bien o alimentado? está bien alimentado, no le falta nada. ¿Y De qué, nosotros no va a estar hablando, y doctor. no, ¿y qué quiere? ¿Y qué quiere? Se me queda viendo y quiere. Véalo, véalo. No, 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 pues él es una acción que está Instintiva. instintiva, definitivo. Entonces, todo esto es bueno tomando en consideración que muchas de las enfermedades o muchos de los cuidados radican sobre todo en estas mascotas no convencionales o exóticas, en las dietas. Se hace mucha medicina con base a la dieta de la mascota de este tipo exótico no convencional. Y saber qué vacunas, qué enfermedades o qué cuidados básicos mínimos se deben de tener es primordial que se pida explicación al veterinario en turno. Y qué importante saber porque normalmente, doctor, eso lo adquieren para los niños. Exacto. Es decir, a ver, este tipo de mascotas, a los conejos, cuyos ratones, hámster, normalmente se adquieren para los niños. Y yo creo que sí es bien importante que nosotros los adultos les expliquemos a los niños que son seres vivos, en el que, a ver, sienten, comen, hay que mantenerlos limpios y a veces se nos hace fácil a nosotros los adultos adquirir ese tipo de mascotas que yo no lo consideraba exótico, pero y que lo son. Y hasta, miren, por ejemplo, aquí me dice, bueno, buen día, tengo tortugas, eran chiquitas, ya tienen 20 años, están grandes tipo mascotas. ¿Y dónde hay veterinarios para ellas? Sí, Para las tortugas. ok. Normalmente algunos veterinarios es un tema muy bueno, no todos estamos preparados para atender un tipo de mascota como estas. Por lo general, la información básica se tiene donde las venden, esto es en los Petcos, alguna otra tienda que comercializa ese tipo de mascotas, o si no, preguntar, por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos a la doctora Alba, que nos ayuda con consultas de este tipo de mascotas, exóticas o no convencionales. Definitivo, un veterinario puede dar recomendaciones básicas, mas no todos sabemos o tenemos la La habilidad de especialidad, ¿no? especialidad, lo que requiere ese tipo de mascota específicamente. Hoy en día está tan avanzado esto de la medicina veterinaria que muchos de nosotros trabajamos en equipo con especialidades diferentes. Entender que la preparación de un veterinario no termina siendo un veterinario generalista, vienen cosas después tales como medicina interna, hospital, anestesia, cirugía, neurología, y no es la excepción este tipo de mascotas, la preparación que requiere un veterinario. Por lo tanto, de momento te puedo decir que en las tiendas que comercializan mascotas tienen los datos de los veterinarios que pueden atender. Nosotros tenemos la doctora Alba en el hospital de la Universidad de Guadalajara y en lo particular también tengo doctores que pueden ver esto de animales exóticos ¿Las tortugas se pueden considerar exóticos o no o no convencional, sí, convencionales? exacto. ¿Qué dirección tiene el hospital, doctor? Es prolongación Parresaria 735 en el Centinela, como referencia espaldas del CUSEA.
Ok, ok. entre el Cusea y el Bosque del Centinela. Bueno, yo pensé que estaba un poco más lejos, pero realmente está dentro Dentro de, sí. pues de ahora sí de algo más, Sí, digo, porque yo me pierdo en todos lados, pues, sí. pero de algo más conocido. Y ya para terminar, doctor, considera que, ya lo mencionaba, la pandemia fue algo complicado para todos, no solamente para las escuelas, en realidad para todos. Considera que deben de actualizarse más, sabemos y seguramente nosotros vamos a algún tipo de veterinario que ya tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo podemos saber si nuestro veterinario está actualizado, Bien, si lo que le está poniendo es adecuado? Porque al final de cuentas nosotros confiamos plenamente sí. en la veterinaria donde los llevamos. Definitivo, muy buena pregunta, Laura. Hoy en día es válido que el tutor o propietario, con la confianza que se tiene con su veterinario, lo haga saber, oiga, el problema que se está teniendo mi mascota requiere de atención de una persona. Hay dos palabras que son similares o semejan similitud: especialista o experto. Mm. Esto es, el problema de mi mascota, usted que considera, de acuerdo a su criterio, que requiere la atención de un especialista o experto, es buenísimo. Como bien dices, la pandemia a nosotros en la práctica diaria nos fue muy bien. Aumentó el nivel de mascotas en atención, cuidados, vacunas, cirugías, todo. Pero a nivel educativo no nos fue tan bien, porque muchas de estas clases se tomaron en línea. Claro. Y nuestra carrera de menos te pongo un ejemplo, un programa de una materia de la currícula de veterinario, 60 a 80 es práctica y 20 a 30 es teoría. Entonces, por ahí vienen ciertos rezagos en la práctica de la medicina veterinaria con las generaciones venideras. Muy buena pregunta, de buena forma puedes llegar a un diálogo con el veterinario y seguramente el veterinario te va a informar si se puede dar tratamiento en ese lugar o te sugiere o te recomienda un experto o especialista. Sí, doctor, porque al final de cuentas nosotros a veces nos casamos con una veterinaria, ¿no? Y creemos que ahí, y no porque esté mal o porque lo practiquen mal, pero también como nosotros cuando vamos a algún doctor siempre Exacto. quizá no nos quedamos con un solo diagnóstico. Es importante que buscar otros diagnósticos, Opiniones. otras opiniones, mejor dicho, para ahí evaluar y sobre todo para saber indudablemente qué puede tener nuestra mascota. Yo le quiero agradecer muchísimo, doctor, que nos haya acompañado. Espero que en otra ocasión nos acompañe Con gusto. con otros temas que estoy segura que más de alguno tiene alguna mascota, ya sea era exótica Exótico o no o no convencional. convencional, o que también tenemos perros, gatos y otros tipos de mascotas, ¿no? Agradecerle muchísimo, doctor, que nos haya acompañado. Es un placer y estoy a tus órdenes. Nos vamos a la pausa, regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio y regresamos con otro tema muy interesante. Regresamos a Zona de Servicio y bueno, a ver, la charla que tuvimos hace un momento muy interesante y la verdad que espero que a todos los que tenemos mascotas nos pueda servir muchísimo. Pero ahora hacemos un cambio radical de tema porque fíjense que ahora he visto mucho en redes sociales el tema del love bombing, este bombardeo de amor. Y que en primer lugar sabemos que a veces los términos en inglés no los sabemos reconocer, pero cuando nos relacionamos con personas, ya sea sentimentalmente o también de amistad o cualquier vínculo, hay un bombardeo en algunas personas, un bombardeo de amor que a veces como que no te lo crees. Pero después vienen cosas muy interesantes, sobre todo yo lo llamo un tipo de violencia muy fuerte en el que desaparece la otra persona o cambia radicalmente el trato hacia ti, puede ser de forma sentimental, de amistad o lo que sea, y ahí viene la parte complicada, ¿no? Para eso me di a la tarea, ustedes ya la conocen muy bien, la escuchan en varios espacios aquí de Zona 3, a Perla Paricio, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Perla? Estoy muy Bienvenida. bien, muchas gracias. Hace La mucho verdad que es no que me visitabas. ya sí, pero bueno, ya estamos aquí con este tema que, bueno, tú siempre tienes ideas muy interesantes. La verdad es que sí es todo pues tú siempre tienes temas muy curiosos. Cuando me dijiste hay que hablar de esto, dije, wow, qué padre. O sea, sí, por ejemplo, veía en algunos artículos, ¿no? Solemos ver en terapia algunas situaciones con algunos pacientes, ¿no? Donde hay como un amor desmedido, hay como al inicio una
situación en la relación como desde el romance, ¿no? Y solemos creer que es parte del enamoramiento como este desborde de emociones y del De estar tan presente. promesas. Sí, pero justo me gusta más como love bombing, más que como bombardeo de amor, porque mucho es como este amor, ¿no? Y luego es como este bombeo donde, de hecho, la parte narcisista de la otra persona, pues resalta, ¿no? Es como un te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, porque espero que me des más adelante. Es como si fuera un fondo de inversión de emociones, ¿no? Donde empiezas a querer recibir más adelante, pues como ese resultado pues, de todo lo que te dieron, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces no nos damos cuenta, y más hoy en día, donde las redes sociales están y las aplicaciones de citas están como a la orden del día, y donde escucho mucho esta parte del necesitar tener a alguien, ¿no? Además, estamos por concluir el año, o sea, nos quedan ya poquitos meses, estamos por cerrar esta semana, agosto, entonces, mientras más nos acercamos como a estas fechas en las que pues tenemos como reuniones, ¿no? Tenemos como estas en relaciones a veces como insatisfechas con nosotros mismos porque no tenemos a alguien con quien compartir. A veces empieza como esta parte en la que no te vas a dar cuenta de todas las red flags que tienes alrededor y que a lo mejor eso que te está ofreciendo la persona no es necesariamente o no es en realidad amor, sino más bien es como un bombardeo de lo que él espera o la persona espera recibir por todo lo que te está dando. Y que esto muchas de las veces va acompañado de detalles, ¿no? Entonces... Y que al final de cuentas, a ver, cuando te encuentras ese tipo de personas, tienen detalles, tú lo confirmas, es decir, tu mente lo confirma que es algo verdadero. Sí, claro. Y que dices, claro, porque viene acompañada de una palabra y de una acción. Sí, totalmente. Y después, cuando pasa el tiempo y estás involucrada, vinculada sentimentalmente y tienes ahí tu apuesta, comienza a cambiar la situación. Sí, empieza a desgastarse la otra persona. Pareciera como si hubiera un cansancio de tanto dar y que obviamente como buenos seres humanos pues estamos esperando constantemente estar pues recibiendo de la otra persona, ¿no? ¿Qué podría pasar con una persona que tenga este tipo de comportamientos? Pues que a lo mejor sí es recíproco, no haya una consecuencia secundaria, ¿no? O sea, no haya como este desfalco, ¿no? De te di y no recibí nada. Entonces, ahí yo creo que sería importante pues mesurar, ¿no? O sea, a ver, todo lo que me está diciendo esta persona es lo que ve en mí o lo que ve de él en mí y me lo está en realidad diciendo. ¿O lo que espera? Es que muchas de las veces, haz de cuenta, es como un espejo. O sea, me espejeo en ti. O sea, yo, por ejemplo, yo me espejo en mi pareja en base a todo lo que yo quiero ver de mí en esta persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de las veces esto suele suceder. O sea, me voy proyectando en ti todo lo que yo deseo y ahí es donde surge esta parte narcisista. De hecho, recordemos que narciso es un término psicoanalítico donde Freud lo que decía era que tú te quieres tanto o este narciso se quería tanto que termina ahogándose en el reflejo de una fuente que era pues, lo que estaba viendo, ¿no? Entonces te ahogas en tu propio ego, te sobreahogas, es como un tratar de sobrellenar este vacío de lo que no tuviste. Entonces, definitivamente se siente padre recibir y estar o sentir que alguien está presente contigo, pero pues se ha dado casos en los que hay situaciones en las que las personas que tanto dan, pues al final mucho van a exigir. Y que es parte, yo sí creo, Perla, de una manipulación totalmente hacia la otra persona. Emocional. Entonces va a llegar un momento en que toda esa atención que te dieron te la van a quitar. Sí, claro. Y es cuando tu mente, bueno, me imagino, tu mente va a comenzar a preguntarse qué es lo que está pasando o qué hiciste mal y viene ahí como la culpa. Seguramente hice algo que no le pareció, no di lo suficiente. Y a veces es bien importante hablar de estos temas, Perla, porque nos relacionamos todos los días con personas que por eso lo ponía también en el término de amistad, además hasta temas paternales, maternales, que son personas que te aplican un bombardeo de lo que te hizo falta. Exactamente, desde una necesidad tuya, que ven que
requieres eso, te lo dan y que después te lo quitan Sí. y te empiezas como a cuestionar un montón de cosas, Perla, y ahí viene cuando nos vamos para abajo, ahí viene cuando nos vamos, nos culpamos de muchísimas cosas. Nos vamos a un corte, Sí. Perla, y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio. Estamos hablando de un tema en el que, como ya les decía, ahora se les dan términos en inglés, que es el love bombing, pero yo sí lo traslado a muchas partes de mi vida en las que te relacionas con personas que te dan muchísima atención. O sea, lo hablo desde la amistad también, porque me ha pasado en la amistad, en las relaciones laborales, Claro. en las relaciones de familia, donde te dan muchísima atención, te consideran para muchísimas Sí. cosas, y tú dices, claro, porque su acción con su palabra coinciden, Sí. pero después cuando estás involucrada sentimentalmente, lo hablo y lo abro el espectro a muchísimos vínculos más, pues te quitan esa atención. Y es cuando viene el decir, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Yo soy la culpable, dije un comentario, pero no sé qué dije. Y viene este tema de es cuando te dan viene la baja autoestima, Sí. donde pues no estás ni a gusto y dices, pero ¿qué fue lo que pasó? Ujú. Y yo creo que mucho tiene que ver precisamente, Perla, ahora que ahí hay que hablarlo con todas sus letras, en el tema de las relaciones de hoy en día, por ejemplo, las aplicaciones de Sí. cita, que se da también muchísimo este tema, aplicaciones amorosas o Sí. de vínculo romántica, no sé cómo llamarlo, y que ahora va en aumento. Porque ahora creo que es y digo, no lo estoy satanizando ni diciendo que es bueno o malo, cada quien las usará para lo que deseen, pero sí creo que ahora vienen más estos temas y vienen más porque creo que ahora las relaciones, cualquiera que sean, son, no sé si llamarlas, si las llevamos al extremo, si vamos muy rápido, o sea, realmente no sé cómo aterrizarlo. Ayuda. Fíjate que ahí, esto que decías ahorita, o sea, como las relaciones que van muy rápido, ¿no? Me imagino como cuando tú perforas un hoyo y juntas otro hoyo, ¿no? O sea, una persona vacía con otra persona vacía genera un gran hoyo. O sea, si tú te vinculas desde el vacío con alguien más, pues vas a generar más vacío. Eh, hay una hay una analogía muy simple y es lo que tú decías de la parte del recibir y de repente cuestionarte qué hice mal, ¿no? Eso es muy común, el cuestionarte, pues, qué me hizo falta o no soy suficiente o qué pasó. Esto va muy relacionado con la parte de el proceso que tú tenías cuando estabas formándote en el seno de mamá. O sea, lo que te sostenía era el cordón umbilical y mamá dándote alimento. Entonces, desde muy chiquitos estamos acostumbrados a recibir. Cuando eres un bebé, pues por todo lloras y recibes atención. Entonces, muchas de las veces cuando nosotros nos culpamos es una manera de volver a llorar y de esperar a la atención que mamá nos daba, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal porque una relación de pareja no funcionó, esperamos que la persona se arrepienta para que esté con nosotros y nos dé atención de nuevo. Y eso no va a suceder. O sea, cuando yo siempre les digo a mis pacientes, no tengas sexo por tenerlo. O sea, de verdad, me gustaría que le dejáramos que dejáramos de darle tanto valor a la parte sexual, porque en realidad la parte sexual no es más que un espacio en el que vas al baño y puedes como liberar todas las toxinas que tiene tu cuerpo. Y le hemos dado tanto esa fuerza, ¿no? Y yo muchas de las veces les he dicho, es que si tú no sabes con quién vas a ir a acostarte, lo único que sucede es como si le pones un mal cable a tu celular. O sea, en vez de darte pila, te la va a restar. Y a veces creemos que somos súper sexys y súper atractivos y súper galanes. Wow. Ajá, somos la onda por tener una bola de personas con las que se puede tener relaciones sexuales. Y la verdad es que eso es muy bajo. O sea, relacionarte desde el aspecto sexual con alguien no tiene sentido. O sea, porque en realidad ni siquiera sabes quién es la otra persona, no sabes el tipo de higiene que tiene, más allá de las enfermedades que tenga, ¿no? Entonces, muchas de las veces es natural esperar atención y es natural esperar que las personas pues se desborden por nosotros, pero ¿cuál es el precio que vas a pagar por eso? O sea, yo siempre he dicho, mientras más recibes, más te van a pedir.
Entonces hay que saber hasta Claro. dónde va recibiendo. Y también hay que saber poner límites. Y también hay que saber orientar a la persona. Porque al principio sí está bien padre. Wow, me está mandando mensajes todo el tiempo. Mira, me mandó flores. Mira esto, mira lo otro. Ay, qué simple. O sea, eso es muy sencillo. Te metes a ChatGPT y puedes bajar un buen de cosas y lo copias, lo pegas y crees que es auténtico. Por eso una persona que hace este tipo de cosas no se pone a reflexionar ni se pone a analizar las cosas, simplemente te va a bombardear para que tú te sientas bien, seas una red y él se sienta cómodo. Es eso. Y sobre todo también yo creo, Parla, el cuestionar, cuando si en algún momento llegas a detectar este tipo de conductas de la otra persona, em, cuestionar el desde dónde nace, o sea, cuestionarle a la otra persona desde dónde está, desde dónde, o por qué, ¿cómo lo puedo ¿Qué te explicar? hace darme tanta atención? ¿Qué te Exactamente, hace o sea, estar tan ¿por qué, presente? oye, si me acabas de conocer o si acabamos de entablar el vínculo, ¿por qué piensas que me gusta recibir eso? Ahí creo que puede frenar un poco en que la otra persona que lo está aplicando, Lo deje de hacer o ya no lo haga con esa desmedida. exactamente, porque si nosotros nos dejamos ir, digo, está bien, cada quien como guste y como quiera, pero si nos dejamos ir como gordo en tobogán, Sí, y sobre todo desde una necesidad, más bien desde una ausencia que nunca lo tuvimos, ese tipo de atención, totalmente. por supuesto nos hace clic, ¿sabes? Sí. Pero dices, a ver, cuestionar a la otra persona y decirle, oye, ¿no crees que, o por qué me dices estas cosas si todavía no me conoces? No sé, algo así. Es bien interesante, Lau, escuchar a las personas y ver que muchas de las veces ni siquiera saben por qué están en la relación en la que están y no se cuestionan este tipo de cosas porque tienen miedo de perder esos detalles. Exactamente. Pero eso es una ilusión, o sea, ver agua en el desierto no significa agua, o sea, significa que la arena se está evaporando y simplemente se ve un reflejo como si hubiera agua delante de ti. Entonces, ¿qué hacer cuando te sientes como muy sobreatendido por alguien? Exactamente. Yo lo llamaría sobreatendido. Sí, es una sobreatención. Porque no sabes qué hacer. Dices, no esperaba tanto. Y Pero creo tienes que, hambre. Entonces ajá, esto es como cuando tienes ganas de comer algo y de repente por te lo gula. ponen, ajá, y no le mides. O sea, entonces creo que una de las cosas, justo la inteligencia emocional, hoy en día va buscando esta parte de frena. O sea, cuida tus emociones, emoción igual a sentimiento. Entonces, revisa qué está pasando, ¿no? ¿Qué siento? Tristeza, enojo, vacío y qué sensación surge. Entonces, muchas de las veces es instantáneo y es reptiliano la manera en la que tú recibes lo que el otro te da y no lo mesuras, no lo filtras. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, identifica dónde estás parado, quién es la persona que tienes al frente. ¿De verdad te gusta? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Te ves Exacto. más adelante con esa persona? ¿Es con la persona con la que tú generarías un vínculo más profundo? ¿Le presentarías a esta persona a tu medio, a tu entorno social? ¿Te sientes orgulloso de estar con una persona como esta? Revisa quién eres, qué es lo que generas, dónde estás parado, cuánto te ha costado estar en donde estás, porque muchas de las veces esta es una manera de aprovecharse. Entonces, o sea, de verdad tener una relación de pareja es como saberte vestir bien. O te vistes muy bien y hueles bien, o te vistes muy mal y hueles o sea, horrible, ¿no? Entonces, de verdad, saber con quién estás es bien importante. Entonces, ahí está la otra, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo que me está deslumbrando esta persona? Y muchas de las veces cuestionar, yo a veces cuando les cuestiono mucho a mis pacientes se me quedan así como, pero ¿por qué me tengo que hacer estas preguntas? Porque si no te las haces más adelante vas a regresar diciéndome, Perla, ¿por qué no me dijiste que me fijara en estas características, ¿no? Es lindísimo recibir lo que el otro te dice, pero revisa si lo que el otro te dice es real, sé honesto contigo mismo y di, sí, sí es cierto, soy una fregonería en estas y estas cosas, y no, la verdad es que me estás diciendo cosas que no son ciertas. Exactamente, o sea, Mentiras para convivir, no. exactamente, estás mintiendo por convivir. Exacto. O por qué me estás diciendo esto si no me conoces Exacto. tanto, ¿no? Y que también eso es una manera que más adelante la persona va a querer sobreponerte sobre ti. O sea, si la otra persona te está mandando cosas que a lo mejor ni siquiera son tu gusto, pero dices, bueno, qué bonito, me estoy quedando bien, todos en la oficina dicen, ay, qué lindo, está recibiendo cosas, ¿sabes? Ajá. Por quedar bien, pues tú también estás mintiendo para convivir. Y más adelante, él va a elegir tu platillo, él va a elegir cómo te vas a vestir, él va a elegir con qué amigos vas a hablar, o sea, él va a empezar a elegir en dónde vas a quedarte parado. Entonces, la verdad es que es un arma de dos filos, ahí es otra red flag.
Perla, ¿dónde te pueden contactar si creen que están en una relación de bombardeo de amor? No, pues no solamente en esa parte, o sea, empezar a identificar dónde estamos y empezar a cerrar el año. Creo que estamos muy a tiempo. Normalmente nos esperamos a diciembre para empezar a cerrar. Yo les diría, no te esperes, empieza a identificar qué te hace falta, todavía nos quedan meses. @Perlama París es en donde me pueden encontrar en Instagram, que es el medio más fácil en el que me gusta como contactar a algunos Y aparte pacientes. usa la inteligencia artificial para agendar citas. Entonces, Sí. ya está dentro de la inteligencia artificial, mi querida Perla, y aparte que es facilísimo, ¿no? Sí, muchas gracias. Perla, muchas gracias por acompañarnos Gracias a ti. en esta zona de servicio. Espero que en otros temas también rarones Ya sé. me puedas acompañar. Claro que sí. Oigan, me tengo que despedir, que tengan un excelente inicio de semana y por supuesto cuando coman muy buen provecho. Nos vamos ya a la segunda emisión de Zona 3 Noticias. Buenas tardes. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias.